La resaca se combate con más resaca. Bueno, continuamos con más, tenemos más cosas acá en Tarde Poco. Como lo habíamos anunciado unos minutos atrás, tenemos la agradable compañía de Sofía Brokenshire, directora de la película Una Hermana. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, gracias por tenerme acá. No, un placer, gracias por venir. Sabemos que la película tiene mucho para contar desde lo que es y de lo que está pasando con la película. Uh-huh. Para que el público conozca, ¿nos puedes contar de qué trata Una Hermana y cómo nace? Bueno, Una Hermana se trata de la historia de Alba, una mujer joven de una ciudad de provincia de Buenos Aires, que se levanta una mañana y que descubre o recibe la noticia de que su hermana Lupe ha desaparecido, sin dejar un rastro claro de qué pasó. Encuentra un auto incendiado y la película la acompaña a ella junto a su madre y su sobrino, que es hijo de Lupe, en intentar averiguar el paradero de su hermana, efectivamente. Entonces son todos los pasos que ella hace para poder tener algún tipo de respuesta. Entonces ese camino en el vecindario a ver qué pasa, a ir a la comisaría, a la fiscalía, a empezar a como atar piezas y intentar resolver ese hecho que es bien traumático. Nació un poco, bueno, es una película que yo co-dirijo con Verena Curi. Entonces juntas empezamos a escribir, a tratar. Teníamos muchas ganas de trabajar con la figura de una mujer que ha sido silenciada, como una mujer que es castigada por el hecho de ser mujer. Y en esa búsqueda siempre queríamos trabajar también que tuviera un aire de provincia, algo que no fuera como citadino. Entonces salió un mito que habíamos encontrado, que es del alma mula, que es una mujer que es castigada por el diablo, es un mito del norte argentino. Mira. Es castigada por el diablo por cometer algún tipo de transgresión, normalmente del orden sexual, y es convertida en una mula que divaga por las noches, como asustando a la gente, y entonces así es como se genera como un mito alrededor de esa figura. A medida que avanzábamos con eso, dado obviamente la actualidad de Argentina y también con otros textos y otras cosas de los que nos nutríamos, esa figura de una mujer castigada, silenciada, lo podíamos como traducir claramente a una chica desaparecida. Uh-huh. Y también una mujer que también está intentando averiguar, porque lo que pasa mucho en la película es que esa Alba también termina de alguna manera siendo silenciada, no puede avanzar como ella quisiera. Entonces eso fue un poco como nació el proyecto y después en lo que vino. Bueno, por lo que nos contás, tenemos una historia que tiene tintes policiales, de suspenso y hasta sociales, ¿no es así? ¿Cómo fue tratar este tema tan delicado justamente, probablemente acá en Argentina y en muchos otros países, como es la desaparición particularmente de una mujer? Creo que una premisa que teníamos desde el inicio fue: trabajemos el suspenso, como entremos un poco al género, como no le tengamos miedo, pero no nos centremos en eso, como fue una consigna que teníamos de iniciar o dar como esa sensación en la película, pero después desviarnos a otra cosa, que tuviera como algo que era más el retrato de qué sucede cuando falta una persona, cómo es ese proceso psicológico que tiene el personaje principal, cómo retratar la ausencia, cómo retratar un aire alrededor, algo que puede ser como, o cómo generar una trama que hace realmente activo al espectador. Creo que es una película que tenés que sentarte a prestar atención a todo lo que ocurre, el orden de las imágenes, los sonidos que aparecen, porque eso es lo que va ayudando y va generando y va llevando adelante la trama. Pero sí, creo que era importante para nosotros no entrar demasiado en el policial para no banalizar un tema que además es tan delicado, es tan a flor de piel, se banaliza obviamente en tantos medios de comunicación, que era ingrato para nosotras repetir un tipo de relato de esa forma. Entonces eso fue un proceso duro y largo para encontrar
como un tono y una manera de contar que fuera propio de una película y no de lo que siempre escuchamos o leemos. Se tuvieron que agarrar bastante de un poco de la actualidad o de hechos reales de nuestro país también un poco. Sí, una novela que nos inspiró mucho fue Chicas Muertas, de Selva Almada, que es una novela que ella toma 3 casos, creo que de post-dictadura, de 3 chicas que desaparecen en distintos pueblos del interior del país. Esos casos que donde está, digamos, siempre como se va ordenando cosas muy similares, que hay imprecisiones de parte de las investigaciones, hay impunidad, no hay respuesta, hay especulaciones y muchas veces hay como chivos expiatorios donde quizá hay un espacio de poder que sí están detrás de esos crímenes pero que se tapan y muchas veces las personas que no se pueden defender de la misma manera son los que terminan siendo acusados de distintos crímenes. Entonces todo eso, digamos, no es que tomamos un caso concreto, pero teníamos lamentablemente mucho material en el cual basarnos y saber cómo era. Y también hicimos investigaciones de cómo proceder ante una desaparición, a quién llamar, cómo se establece una causa, cómo se trabaja con la comisaría, la fiscalía. Los pasos a seguir, digamos. Claro, que era complicado, o sea, para nosotras era como entender cómo es eso era complicado y también encontrando documentos que era impresionante del Ministerio de Seguridad que decía el devenir muchas veces de estos casos depende del esfuerzo que hagan los familiares para poder dar. Entonces eso era bastante tremendo para después como ver cómo organizar una trama que también tuviera verosimilitud, que no fuera como un tiro al aire. Claro, exactamente. Que había mucha crudeza alrededor y me imagino que también reflexión no solo para ustedes, sino también para lo que el espectador se puede llevar. Sí. Sí, imagino que en el recorrido de hacer la película y de investigar habrán aprendido un montón sobre el tema y los habrá enriquecido un montón a ustedes mismos también. Sí, muchísimo. Y también como donde estábamos filmando, que es en el pueblo de Lobos, directamente me preguntábamos ahí qué pasa si hay alguna desaparición o cuál es la fiscalía más cercana, porque no está en ese pueblo y estaba a 80 kilómetros y para no sé cuántos casos hay 3 fiscales, con lo cual si se tapa de causas vos estás en una lista de espera, entonces eso es una realidad que a medida que filmábamos aparecía y eso era bastante tremendo. Tremendo, sí. Y toda esta labor, Sofía, de investigación, preparación que hicieron ustedes, indudablemente queda plasmada en la película y fue tan valorada que terminó participando en el Festival de Cine de Venecia, ¿no? Sí. En realidad fue parte de un programa que es que lo organiza el Festival de Venecia, que se llama Bienal College Cinema, que es un programa de producción y desarrollo de largometrajes. Yo fui con Verena a presentar un proyecto, a trabajarlo, a desarrollar una película y de ahí seleccionan 3 películas que avanzan y que son financiadas por la Bienal y después se presentan en el Bienal de Venecia. Entonces esta película quedó seleccionada. Entonces teníamos medio como 7-8 meses entre escribir un guión, empezar con la preproducción, filmar y editar y presentarla. Fue una locura digamos, eso fue además una primera película, entonces tuvimos un trabajo muy muy exigente, pero además veloz, porque realmente puedes estar años en ese proceso. Claro, vamos a decir la verdad que 8 meses para una película es poco tiempo. Muy poco tiempo. Sí. Nada, la verdad. Entonces teníamos una versión de guión y creo que al mes y medio ya estábamos haciendo el casting, estábamos. Entonces tuvimos también como 3-4 meses de edición, pero bueno, también volvimos. Una vez que estaba hecha la película, la seguimos trabajando, la seguimos editando porque era como para poder cerrarlo con el tiempo merecido. Claro. Y en cuanto al casting, ¿cómo fue la elección de los personajes? El casting lo hicimos con Katia Sechtman, que es una actriz y también directora de casting, que nos propuso, la actriz principal es Sofía Palomino. Si los querés nombrar. Sofía Palomino, su madre es Adriana Ferrer en la película y en la vida también. Mirá. Mira.
Y Eugenia Alonso también tiene un papel que es Teresa, como es que la presencia como antagónica a Alba, si se quiere decir así. Y después teníamos a gente que encontrábamos en Lobos, el chiquito, el sobrinito, hijo de la chica desaparecida, lo encontramos buscando locaciones en Lobos, donde filmamos. Pero el proceso de casting fue principalmente para el personaje de Alba. Sofía Palomino fue la primera chica que nosotros conocimos para ese personaje. Teníamos alguna escena, algunas como una línea argumental que le habíamos presentado para que se preparara, pero lo que nos llamó la atención es que se involucró mucho desde el vamos, y las escenas que probamos ese día, el trabajo de improvisación que ella tenía, el poder de improvisación y de meterse en el personaje era muy, muy, muy llamativo. Y es la que lleva como encima la película, se pone en el hombro la narración. Uh-huh. Entonces fue como realmente como un gran regalo poder trabajar con ella. ¿Durante la filmación tuvieron más posibilidades de improvisar o siguieron el guión que tenían al pie de la letra? No, el guión que teníamos lo terminamos como agarrando y después desechando, haciéndolo pelota básicamente. Filmamos principalmente en 2 etapas. En la primera etapa teníamos un equipo bastante grande y seguíamos lo que estaba más bien guionado. Uh-huh. Obviamente que dentro de las escenas también se podía improvisar y íbamos un poco con lo que estaba ocurriendo alrededor nuestro. Después, en la segunda etapa, volvimos con un equipo mucho más reducido, ya habiendo como editado un poco la película, entonces volvíamos sintiendo esto falta, esto como para atar, acá queremos profundizar, esto queremos probar, como un poco de hacer prueba y error, que me parece que es muy necesario cuando se hace cine, porque es como se puede construir en base a eso. Y empezás un poco a equilibrar. Claro, entonces eso fue como teníamos escenas bien planificadas y otras que era libertad total. Por ejemplo, la última escena de la película fue al mandar al DF, al camarógrafo, con las 2 actrices, darles consignas y dejarlos como al libre, uh-huh. Como a jugar y a probar qué iba a salir ahí. Pero eso, antes teníamos escenas bien como con una puesta en escena muy clara. Fue bueno encontrar ese equilibrio de alguna manera. ¿La película dónde fue proyectada? En Venecia. Sí. ¿Y acá en Argentina también? Sí, en el Bafisi estuvo el año pasado. Estuvo también en otros festivales, en Suecia, Egipto, en la India, en La Plata, no sé dónde más. Hizo un lindo recorrido entonces por festivales y... Sí. Y se presentó por primera vez acá en salas el 31 de mayo en el Bama y ahora está en el Gomont. Y estuvo en Córdoba y estuvo en Lobos, donde lo filmamos. Wow. ¿Y cómo fue la recepción o qué mensajes tuvieron a partir de las personas que pudieron ver la película? Creo que lo interesante es que, los que lo pudieron ver, hay como una mezcla de todo. Yo creo que es una película que también tiene, es diferente verlo en Italia como verlo acá en Argentina. Seguro, sí. Eso sin lugar a dudas. Lo que me gusta o que lo que me gustó es que cada uno toma lo que quiere de la película, no es que tiene que haber no buscamos generar un mensaje que se tenga que recibir y digerir. Me acuerdo que un espectador dijo que le hacía pensar en una persona que él había perdido, que tenía que ver más con la desaparición de otra época de la dictadura y casi preguntando si eso estaba bien, y para mí era lo más lindo también poder tener algo que no es solamente de una cosa, sino que tiene que poder tener un alcance un poco más universal, uh-huh. que tiene que ver con la pérdida en general. Sí, claro, que cada uno lo adopte a su experiencia propia, digamos. Sí. Y me acuerdo en la India, porque por ejemplo en la India Bollywood es un peso tan fuerte y en la India les gustan mucho los finales felices, sí. Entonces algunos salían diciendo qué refrescante ver una película donde la película no va hacia ese lado, no termina indefectiblemente ahí. Entonces cada uno lo recibe como quiere. Bien. Y ahora entonces, ¿dónde se puede ver la película? ¿Dónde podemos ver Una hermana? Ahora se puede ver todos los días en el Gomont. Bien. Tiene 2 horarios, a las 14:20 y 19:50.
¿Hasta cuándo va a estar en cartelera? Está seguro hasta este jueves y bueno, depende del público, un poco de la cuota de pantalla, Claro. si sí o no. Pero Bueno, entonces invitamos a todos a ver a todos. Legomont, una hermana. Bueno, Sofía, muchísimas gracias por haber venido al programa. A ustedes. Muchos éxitos y ojalá que, bueno, se seguirá virando una hermana, ¿no? Esperemos que sí, Bueno. sí. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros continuamos porque hay más Tarde Pogo hasta las 6 de la tarde. Porque siguen pasando cosas.